Vemos que esta escritura ocurre en un momento en donde Moisés había enviado a 12 miembros de Israel, uno de cada tribu, a explorar lo que el Señor había prometido como su tierra prometida. Esta es la tierra que yo les daré, la tierra de Canaán. Ya estaban cerca, ya llevaban 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Estaban a punto de conquistar la promesa. Fueron estos 12, que algunos le llaman espías porque fueron así, escondiditos a explorar una nueva tierra que ellos sabían que sería de ellos. Y cuando fueron, encontraron muchos frutos, mucha abundancia, mucha facilidad, mucho progreso, pero también encontraron una serie de habitantes que eran mucho más grandes y poderosos aparentemente que ellos. Y hay ciertas palabras claves que me gustaría resaltar de esta porción que acabamos de leer, y quiero que, si usted quiere, haga una marquita en estas pequeñas partes de la porción para que las recuerde después. La primera parte, la tierra prometida era un país sobreabundante, dice la palabra del Señor. Tenía muchos frutos, tanto así que el racimo de uvas que trajeron como muestra de la tierra prometida, tuvieron que traerla envuelta en un palo, cargada entre 2 personas, porque las uvas eran tan grandes que no se podían simplemente sostener. ¿Alguna vez usted ha visto un racimo de uvas tan grande, más grande que una ciruela? Yo nunca lo he visto. Pero así de sobreabundante era la tierra. No era una exageración, era sobrenaturalmente sobreabundante. La segunda parte que quiero que enfaticemos es que la tierra prometida era una tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ese símbolo de leche y miel es tipo de la provisión y la satisfacción accesible que nos provee el Señor. El que tiene una vaca y le da sed, tiene su leche. El que tiene un panal de abejas silvestres por ahí, le da hambre, toma un poco de la miel y se nutre. Son cosas que el Señor ha provisto para nosotros de manera accesible, donde fluye la leche y la miel. Lo siguiente es el pueblo que la habita. Esa frase, el pueblo que la habita. La tierra era del pueblo de Dios. Ya había sido designada por el Señor para pertenecer a los hijos de Dios. Sin embargo, habían otros ciudadanos habitando esa tierra. Más adelante dice, ese pueblo que la habita es poderoso. La palabra poderoso hace significar que ellos tendrían que enfrentar una lucha muy altamente fuerte para poder tomar lo que ya el Señor había pronunciado como suyo. Luego dice, sus ciudades son grandes y fortificadas. Quiere decir que necesitarían el uso de unas estrategias específicas para poder penetrar las murallas y vencer a este pueblo poderoso. Más adelante vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Quiere decir que los desafíos no solamente eran poderosos y fortificados, sino que eran grandes y amenazantes, intimidantes. Y luego dice, Caleb trató de calmar al pueblo. Hizo lo que todo hijo de Dios que sabe quién es y sabe lo que tiene debe hacer. Siempre debemos tener como primera respuesta ante la adversidad o ante la duda el buscar la paz, buscar la calma y poder respirar y decir, bueno, ¿qué es lo que dijo el Señor? Versus ¿qué es lo que voy a enfrentar? Sí, me van entendiendo. Vamos calentando los motores y haciéndonos amigos de esta escritura. El pueblo de Dios tenía gigantes por todos lados en su tierra prometida que tenían que vencer. El verso más adelante en el pasaje, el verso 31 dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Hagamos énfasis y una pausa en esa parte de la escritura. No estuvieron de acuerdo porque ellos no querían irse a pelear con gigantes. ¿Quién quiere meterse con gigantes, señores? Y me imagino eran descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran familia de Goliat. Y de sus 4 hermanos,
para los cuales David, cuando agarró las 5 piedritas, no eran 5 por si acaso fallaba una. Goliat tenía 4 hermanos más grandes que él. Y se sabía. Y David agarró 5 piedras porque dijo, lo voy a dar a este, lo voy a dar a aquel, y lo voy a dar a aquel, y lo voy a dar a aquel y a aquel. Era otro que sabía que si Dios había hablado, Él iba a cumplir. Y con el poder del Señor podemos lograr lo que sea. Amén. Y el problema en el que hubo más atraso en conquistar la tierra, yo soy de las que pienso que cuando el Señor da una palabra, si nosotros actuamos sobre esa palabra inmediatamente, el Señor nos da el cumplimiento inmediatamente. Por eso es que el enemigo es tan estratega en poner en nuestro corazón duda, porque la contraparte de la fe no es el temor, como muchos de nosotros hemos querido creer por los años. Jesús tuvo temor cuando estuvo en el jardín del Getsemaní. Él sabía lo que iba a enfrentar, su cuerpo temblaba y su sudor eran como gotas de sangre. Sí sintió temor, pero se aferró a la voluntad del Padre y sabía que tendría el respaldo de su Padre en cualquier situación. La contraparte de la fe es la duda. Cada vez que el Señor pronuncia una promesa sobre ti, cada vez que el Señor dice que va a haber un cumplimiento sobrenatural en tu vida, dentro de las próximas 24 horas el enemigo enviará algún emisario, algún mensajero para sembrar una duda en tu corazón. ¿Por qué? Porque la duda hace revertir tu fe. ¿Qué significa revertir tu fe? En vez de poner tu fe en el que puede, en el que promete y cumple, la duda hace que tu fe se tuerza y sea dirigida hacia creer más en las palabras del enemigo que las palabras del Rey de verdad, haciéndonos copartícipes con el devorador que quiere destruir, matar y robar todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí en este pasaje. Inmediatamente subió la duda en todos aquellos compañeros de Josué y de Caleb. Y entonces comenzaron a divulgar. Algo que entre nosotros los latinos eso no se sabe. Nosotros no practicamos la divulgación. Nosotros no conocemos lo que es el chisme, eso es allá, la gente de otros lugares. Pero lo que ocurrió en este pasaje es que la duda entró, no estuvieron de acuerdo con lo que el Señor había dicho. Sus circunstancias, su realidad era más importante y más grande que la verdad que conocían. A veces las circunstancias se nos hacen demasiado grandes. Y pensamos, no puedo, porque esto es demasiado grande. Y no nos damos cuenta que no es para nuestra gloria y con nuestras fuerzas que nosotros ganamos batallas, sino que el Señor nos da oportunidades para que nuestra fe se ensanche y sea Él el que venza por nosotros. Y comenzaron a divulgar, a hacer declaraciones verbales contrarias a su fe, dándole un mal informe a todos acerca de la tierra. Y comenzaron a exagerar la verdad para poder respaldar su duda. A veces hacemos eso. A veces en vez de tomar cautivo todo argumento que va contrario a la palabra del Señor, queremos respaldar nuestra duda con meras exageraciones de la verdad. Dice la escritura anterior que habían gigantes en la tierra. Sí habían, pero habían otros habitantes que eran normalitos así como nosotros, que cohabitaban con los gigantes y estaban bien. Pero ellos comenzaron a decir, esa tierra devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. ¿Todos? Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. ¿Ellos cómo sabían cómo los grandotes estaban mirándolos a ellos? Pues la última vez que yo verifiqué, el ser humano no puede leer la mente de nadie. Asumieron, hicieron lo que llaman los americanos worst case scenario. Y comenzaron a vivir de acuerdo a esa realidad, que no necesariamente era una verdad. Pero sabemos que la historia continúa diciendo que al pasar del tiempo, Josué y Caleb se pusieron para su número y actuaron sobre su fe y no permitieron que la duda deshiciera lo que el Señor había prometido, y se metieron y vencieron
Y ese Caleb es un tremendo, porque cuando empezó todo el rollo, él tenía 40 años y estuvo 45 años más en toda la cuestión. Así que cuando conquistó la tierra prometida tenía 85 años. Y esta palabra va para aquellos de ustedes que tienen más de 50. El Señor todavía puede hacer en ti lo que prometió cuando tenías 15. Yo acabo de cumplir 40 años, señores. Y estoy en mi mejor momento. Gracias a Pastor Daniel y Pastora Gloriana por acompañarme en mi fiesta de cumpleaños. Nunca había adorado al Señor tanto con mis pies. Porque hay que gozar cada etapa. Cada etapa trae victorias. Y cada victoria trae un nuevo nivel de alabanza en nuestra boca para el Dios que solo lo puede hacer. Vemos que en la escritura en Josué 14, verso 8, termina diciendo Caleb. Este es el recuento que Josué está hablando cuando ya conquistaron la tierra prometida. Y él está hablando acerca de lo que Caleb le dijo cuando estaba reclamando su parte de la tierra. Finaliza ese verso diciendo: por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y eso es de lo que quiero hacer hincapié en esta mañana. Cuando Caleb reclamó su parte, él estaba celebrando que el ancla de su fe estaba en seguir la promesa de Dios y seguir a Dios con todo su corazón. Josué 14:12 dice así: así que dame la zona montañosa, Caleb hablando, que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Yo no sé a qué gigantes te estás enfrentando en el día de hoy, pero si el Señor está contigo, tú los expulsarás de tu tierra como el Señor dijo. Y sí, Él está contigo. Y hoy día vivimos en un territorio, estamos aquí hoy en Estados Unidos, tal vez personas que nos están viendo están en alguna otra nación, y tenemos territorios físicos como la tierra de Canaán que tienen gigantes en la tierra. Aquí en Estados Unidos, para decir un ejemplo, nosotros estamos luchando con el gigante de la corrupción, con el gigante de la falsa religión, con el gigante de la inmoralidad sexual, con el gigante de la codicia y del amor al dinero, los gigantes de la enfermedad. Acabamos de salir de una pandemia y eso es algo global. Gigantes de la enfermedad, gigantes del racismo, gigantes del abuso, gigantes del sacrificio de niños, gigantes de la degeneración y la salud mental, por mencionar algunos. Son muchos más. Los descendientes de Anac se quedan cortos ante los gigantes que tenemos nosotros que enfrentar hoy día. Somos conscientes de que tenemos una batalla. Somos conscientes de que todos los días cuando nos levantamos en la mañana ya el enemigo tiene un plan para destruirnos. Pero también